un poquito de contexto antes de ir a lo que va a acontecer y va a protagonizar el siguiente bloque, que es qué cuerno hacemos con la deuda. Yo quería hacer una pequeña intro previo para que se entendiera un poco hacia dónde vamos puntualmente. El disparador de esta nota fue el gran newsletter que hace Juan Manuel Telechea en Cenital, se titula Rollover. Él hoy puntualmente leo lo que puso que me parece muy piola como disparador. Una frase central de Cristina Fernández de Kirchner es esencial para entender lo que viene. La vicepresidenta dijo que estamos ante la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. Si a eso le sumamos lo que dijo el sábado anterior, dice Juan Manuel, la vicepresidenta, acerca de no utilizar los fondos que va a destruir el Fondo Monetario Internacional, conocidos como DEC, estos fondos, para reactivar la economía, creo que podemos extraer dos conclusiones. La primera es que la situación actual de la economía, atravesada por años de estancamiento, el default de la deuda y una pandemia, hacen que ésta se encuentre en una situación muy delicada y con escaso margen de acción. La segunda está vinculada con la anterior, y es que el arreglo de esta economía estancada demandará bastante tiempo y eso indefectiblemente requiere una solución consensuada por todo el arco político. Esto que concluye Telechea, una conclusión consensuada por todo el arco político, tiene que ver con lo que dispuso el Fondo Monetario Internacional de un acuerdo con él, con el fondo obviamente entre gobierno y fondo, que pase por el Congreso, que sea votado por el Congreso para que esté sujeto a ese requerimiento, a esa votación, a ese resultado, sin importar si el día de mañana Alberto, Larreta, Macri, Cristina, quien fuere, asume la presidencia, sino que sea algo que pase no por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo. Esto es clave, el acuerdo con el fondo vía Congreso es clave y es lo que postula Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Para empezar a charlar un poquito de esto, de qué hacemos con la deuda, el rol del fondo, el rol del Congreso con el fondo y nosotros yendo a votar en un mes, vamos a tener dos campanas, vamos a tener dos factores, vamos a tener dos intercambios. En el primer término, en primer lugar, está quien es ingeniero, quien es integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Alejandro López Mieres. Acá Esteban Chiallo, bienvenido a Cítrica Radio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, contento, con ganas de aprender. Es algo que estoy intentando inmiscuirme de a poco en un tema tan imprescindible como es la economía y también el rol del fondo en nuestra economía. Antes que Alejandro, vos qué rol hacés, qué lectura hacés de la posición del ministro de Economía, ¿no? Martín Guzmán, con respecto a las negociaciones con el fondo. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido, según tu lectura, con la performance de Guzmán? Bueno, a ver, Guzmán se puede anotar un flor de poroto, considerando lo que ha sido la reestructuración del año pasado de la deuda privada, no tanto por los factores de quita que pudieron haber tenido en términos de capital, sino fundamentalmente por haber pateado bastante la pelota para adelante, porque los vencimientos empiezan a ser pesados a partir del año 2025, y fundamentalmente haber bajado a la mitad el costo financiero de esa deuda. Ahora, nosotros tenemos la gigantesca hipoteca del acuerdo potencial, digamos, con el fondo, con estos 45.000 millones de dólares tomados por el gobierno macrista, que, digamos, es imposible hacer un análisis exhaustivo de esto sin hacer un poco de historia. Porque esto no hubiera sido posible, en mi opinión, de no haber permitido la vuelta o el intento fallido, diría yo, de restauración neoliberal que implicó el gobierno macrista. Diciembre del 2015, la primer medida central de política del gobierno macrista es el desarme de toda la institucionalidad regulatoria que tenía el gobierno kirchnerista respecto al ingreso de fondos. Encaje del 30%, tiempo de estacionamiento de esos fondos para poder salir, y fundamentalmente la obligatoriedad de liquidación de divisas para los exportadores. Todo eso vuela por el aire en 3 meses en un tándem entre el desarme de esta institucionalidad regulatoria del Banco Central y el acuerdo con los holdouts, pagándole, dado el fallo de Griesa, lo que habían pedido e incluso más. Eso le abrió la puerta al macrismo a un endeudamiento alocado que en nuestros cálculos están muy por encima de lo que, por supuesto, ellos reconocen. Nosotros hicimos cálculos que durante todo el periodo macrista el endeudamiento neto fue de 166.000 millones de dólares tomados al final de cada periodo, pero que se licuaron producto de la devaluación porque había deuda en pesos, por supuesto, ¿no? Por eso da 80.000 el aumento de la deuda en términos brutos, nada más.
Pero digo, todo esto no hubiera sido posible sin ese desarme. Y esto es muy importante y no me voy a cansar de repetirlo porque considero que es el huevo de la serpiente de todo lo que vino después. O sea, y todo lo que vino después fue el estallido endógeno que tuvo Macri en abril del 2018, cuando el mundo le baja el pulgar, y no le baja el pulgar de casualidad, le baja el pulgar porque había llegado a un déficit de cuenta corriente del balance de pagos del 5%. O sea, el modelo macrista era insostenible desde su génesis. Y esto hay que decirlo fundamentalmente no solo para refutar a aquellos economistas que llenan los medios de comunicación batiendo el parche con el mismo discurso neoliberal de siempre, sino fundamentalmente para ver cómo resolvemos esta cuestión. Porque de lo que no cabe duda es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue tomado en un momento donde precisamente el mismo mundo que le presta a Macri para su reelección, para hacer un acuerdo geopolítico con Trump, es el mismo mundo que le había bajado el pulgar, porque en definitiva esto hay que aclararlo. El Fondo Monetario Internacional no son sino los países que integran Naciones Unidas, cada uno con una representación, no de un voto o un país, sino precisamente con la plata que puso. Entonces, perdón. No, porque realmente, a ver, yo comentaba al principio, yo aprendo, la economía es algo que despierta más curiosidad que otra cosa a mí, porque me cuesta mucho a veces entender algunos conceptos y seguramente te repregunte bastante, pero en este sentido, vos mencionabas el primer episodio de diciembre de 2015, en donde lo que se auspiciaba de la campaña de Cambiemos era liberalizar ese sostén, el cepo que sostenía el kirchnerismo, en nombre del ingreso de inversiones extranjeras, inversiones que nunca sucedieron y que eventualmente se transformaron en un endeudamiento para justificar esa política de inversiones del extranjero que nunca llegó. Digo, ¿estoy en sintonía o me pierdo un paso? Y que nunca llegará, porque lo único que se logrará lo que se logró fue niveles de vulnerabilidad, digamos, financiera, pero producto de las mismas decisiones, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Y el discurso de siempre, hacer más competitivo al sector externo, insertar al país en tramas de integración comercial, que siempre, por supuesto, tienen que estar alineadas con el eje norteamericano, ¿no? O sea, como una especie de instrumento de neoliberalismo de Estado, diría yo, ¿no? Eso fue lo que se quiso imponer en ese momento. El nivel de endeudamiento en prácticamente, te diría, 2 años y un mes, que fue el periodo concreto entre te diría menor, entre abril del 2016 y enero del 2018, cuando se toma toda la deuda con el mercado, fundamentalmente esto estalla, como te había dicho, en abril del 2018, y ahí viene el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo tiene una serie de irregularidades desde el Fondo Monetario Internacional por muchos motivos. Primero, ellos estatutariamente tienen prohibido prestar a países en condiciones de fuga de capitales. Y podemos demostrar que prácticamente todo lo que prestó el Fondo Monetario Internacional se fugó. Nosotros tenemos hecho las cuentas, hemos refutado cosas que dijeron desde Juntos por el Cambio al respecto de esto, y fundamentalmente, fuga de capitales, la imposibilidad de poder acceder a los mercados de capitales para poder pagar esa deuda en el futuro. Además, prestar 45.000 millones de dólares prácticamente concentrados en 2 años para devolver. O sea, en el momento que el Fondo Monetario Internacional, vía presión de Trump, da este préstamo, todos, oposición, gobierno, Fondo Monetario, sabía que no era posible fácticamente esa devolución. Entonces, ¿qué significó ese préstamo? Significó un acuerdo con Macri para asegurar su propia reelección, cosa que por supuesto le salió mal. Se aseguraron los fondos de fondos internacionales financieros, de fondos golondrina, para poder tener salida de los dólares que habían traído para valorización financiera. Y fundamentalmente, y esto es lo más importante, condicionar las políticas de Estado futuras. Claro, todos sabemos... Sí, perdón, no, te decía, todos sabemos que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre van, sea por facilidades extendidas, sean por stand-by, siempre van condicionados con reformas estructurales que tienen que ver con reforma laboral, que tienen que ver con reforma previsional y que tienen que ver con reforma impositiva. Siempre en contra, por supuesto, de los intereses populares, ¿no? Alejandro, es que hay digamos, los 3 factores
clave en donde primero despierta indignación y enojo, pero tenemos que tenerlos bien presentes porque es la piedra angular de esto. Lo primero, una táctica política, geopolítica, digo, el botón rojo de Trump abriendo las puertas del fondo para liberar la guita para el gobierno de Macri. El fin electoral, que era financiar la campaña de Macri, no fue un préstamo destinado a obra pública o destinado a generar empleo, fue destinado a sostener fuga y sostener la campaña de reelección de Macri. En ese día, que todos recordamos de abril 2018, cuando cayó la noticia como una bomba de que Macri iba a convocar al fondo. Y tercero, el condicionamiento y cuarto, es decir, el condicionamiento tercero de la economía argentina, y cuarto, la inviabilidad de pagar esa deuda en tan poco tiempo. Alejandro, en ese sentido, porque por ahí ya no desde el lado más liberal, sino del lado más hasta corriente más de izquierda, que hablan o incluso gente dentro del gobierno, ¿no? Como es el caso de Claudio Lozano, que habló de llevar la deuda a las Naciones Unidas, desconocer la deuda, que creo que es un término para ahí un poquito simplista, pero lo utilizo como para resumir la idea, denunciarla por ser ilegítima, también. No, aunque no estemos de acuerdo ideológicamente, el gobierno de Macri era un gobierno electo por voto popular. En ese sentido, vos y el instituto que en donde te encontrás, ¿qué posición tienes sobre qué se puede hacer judicialmente para atenuar este desastre que es la deuda? Bueno, hay dos dimensiones de esto que vos me estás preguntando. Una, la local, y otra, la internacional. En el caso de la internacional, tengo malas noticias, porque hay hasta incluso una ley del año 1964 argentina que le da indemnidad a los funcionarios del Fondo Monetario local. Me refiero a cuestiones de orden penal. Sí. Pero ojo, el Fondo Monetario Internacional, si bien es un organismo autárquico, no es tan autárquico, depende de Naciones Unidas. O sea, y recurrió eso a Argentina, y un antecedente con los distintos fallos de Griesa. O sea, eso lo veo como una posibilidad, porque es un hecho que el acuerdo con el fondo, digamos, tuvo todos estos contenidos y este sentido geopolítico de alianza del gobierno de Trump con el gobierno de Macri. Ahora, por ahí la veo más difícil, pero también se puede pensar en términos de acuerdo geopolítico con el resto de los países. No la veo imposible. Ajá. Desde el punto de vista local, bueno, Alberto Fernández, tomó el guante, y el 1 de marzo, cuando fue la inauguración de las sesiones del Congreso, instruyó, dijo que lo iba a hacer y finalmente instruyó a la Oficina Anticorrupción para que presente una denuncia en función de informes de la CIGEN e informes del Banco Central sobre administración fraudulenta a recursos del Estado. Y denunciados están, subsumió varias denuncias que había habido, pero instruye al mes siguiente adicionalmente al procurador que se presente como querellante en estas causas. Y esto es una novedad judicial, pero es una novedad política, porque por primera vez se pueden juzgar, lo que podríamos denominar aliados internos de los fondos financieros internacionales. Y en este sentido están adentro Macri, Caputo, Sandleris, Sturzenegger, Duhovne, que todos, cada uno en su rol, como ministro de Hacienda, o como ministro de Finanzas, o como presidente del Banco Central, tuvieron su responsabilidad. Pero la novedad, y esto me parece importante, es que se instruye la investigación del daño que hubo. Entonces, por primera vez se permite levantar el secreto bancario, el secreto financiero y el secreto fiscal de empresas y de personas que podrían haber sido beneficiadas con este préstamo, con este mecanismo, porque desarmaron posiciones en pesos y que venían de la bicicleta financiera y se llevaron los dólares que evidentemente había aportado el Fondo Monetario Internacional. Esto está haciendo, está adelante, pero la novedad no es menor. Ahora, que esto a vos te permita el no pago de deuda o te permita algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, eso lo veo mucho, mucho más verde. Sí. Y respecto a la intervención del Congreso, va de suyo que tiene que ser así. Es más, una de las irregularidades normativas precisamente del macrismo fue haber firmado todo este acuerdo sin acuerdo con el fondo, bajo una excusa muy interesante. Vos sabés que el que permite que los acuerdos con los organismos internacionales, lo que permite que los acuerdos con los organismos internacionales no pase por el Congreso es la Ley de Administración Financiera
en su artículo 60, que es previo a la reforma constitucional de 1994. En 1994, aquellas delegaciones que el Congreso, por situación extraordinaria, había hecho al Ejecutivo, empiezan a postergarse en el tiempo hasta el año 2010, donde se dejan de postergar. O sea, que la principal violación normativa del acuerdo con el fondo está en esto, y en la segunda es no haber pedido al Banco Central un informe, digamos, de consistencia intertemporal para poder devolver esos dólares. Entonces, yo diría que si esta causa avanza, va a ser no lo que nos va a permitir pagar menos, pero sí va a ser un antecedente histórico central para no repetir esta historia nuevamente. Es muy claro, Alejandro. Estamos con Alejandro López Mieres del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Él además es ingeniero. Yo de vuelta no considero esto necesariamente periodismo, sino yo aprendo porque es un tema que a veces se complejiza, es un tema complejo mejor dicho, pero muchas veces por sentirlo complejo o alienante no entendemos lo imprescindible, necesario y clave que es entenderlo por una cuestión de compromiso histórico. Alejandro, por unos minutos finales que tenemos, consultarte sobre el paso de esto por el Congreso en lo que es el ámbito electoral. Digo, mucho se dice de que, de hecho, bueno, no, estoy citando mucho a Claudio Lozano, pero justamente hoy una nota, él en la M750 dijo que mucho tenía que ver su precandidatura como diputado en que él quería exponer su posición como parte del Frente de Todos sobre el acuerdo que va a hacer el gobierno con el Fondo Monetario. Tengo entendido que se titula Programa de Facilidades Extendidas a 10 años y que va a pasar por el Congreso. Ahora, te hablo también como votante del Frente de Todos, algo que yo siempre lo digo, yo voy a votar al Frente de Todos y obviamente al mismo tiempo anexo la palabra FMI a miseria, a desempleo, lo tengo bien pegadito. En ese sentido, ¿cómo crees que puede, o cómo sentís que va a ser la performance de los diputados y diputadas electos y electas en este proceso de votación y de transparentización del acuerdo con el fondo a través del Congreso? ¿Qué se puede perder y qué se puede ganar en este requerimiento de la negociación? No, bueno, ganar todo respecto a que haya una representación popular de manera directa y no que, digamos, el que detente la titularidad del Poder Ejecutivo firme que lo que se le cante en acuerdos espurios, digamos, total, ¿no? Eso, creo que de eso no hay duda. Ahora, ¿cómo va a salir esto? O si de alguna forma las características del acuerdo digamos, puedan ser rechazadas o no, yo creo que eso no va a ocurrir, creo que va a haber un consenso de manera directa e incluso de la oposición, o sea, no creo que la oposición, digamos, tenga algún tipo de objeción respecto a que el Congreso recupere su propia soberanía respecto al acuerdo, ¿no? Ahora, respecto al acuerdo, vos recordás que, digamos, que la expresidenta el año pasado hizo declaraciones públicas vinculadas a la necesidad de que el acuerdo con facilidades extendidas no alcanzaba para el caso argentino y que en realidad había que devolver la plata a 20 años y reducir mucho la tasa de interés. Del Fondo Monetario contestaron que esos acuerdos no los tenían en carpeta, ¿no? Entonces ahora parece que va a haber una especie de mix donde se va a firmar un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años bajando sustancialmente la tasa de interés, que parece que ese es el principal objetivo, digamos, de Guzmán. Lo hizo tanto en la renegociación de la deuda privada, de los bonos privados, como ahora aparentemente con el Fondo Monetario Internacional. Y tratar de patear en un acuerdo a 10 años, por lo menos con 4 años de gracia, también los vencimientos con el fondo. Pero me parece que, y si es el final, hay algo que yo quiero decir que sí, me parece que es muy importante. La deuda como factor disciplinante de la sociedad en su conjunto ha sido la espada de Damocles que el país tiene desde la dictadura militar. Sí. Ahora, lo más triste es, después de toda la experiencia que tuvimos, habernos, discúlpenme la expresión los oyentes, habernos comido la masita en el gobierno macrista de estar nuevamente condicionados, habiendo desarmado el aparato estatal, o digamos que lo que desde el aparato estatal se puede hacer por la gente, se puede hacer por el pueblo, condicionando, por ejemplo, la cuestión de los déficits fiscales que nos podrían haber sido tan útiles ahora para poder menguar los efectos de la pandemia, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que esta herencia
maligna, esta herencia terrible que tenemos como pueblo argentino, determina que quizá la deuda no se pueda pagar nunca, y lo que se constituye como moraleja de todo esto es que Argentina, digamos, es el modelo del deudor eterno. O sea, quizá nosotros nunca podamos pagar este capital, pero siempre vamos a estar condicionados con esta deuda, por más que devengue intereses más bajos, y fundamentalmente el problema de esto es cómo va a condicionar el crecimiento y cómo va a condicionar los ingresos del pueblo. Eso es el punto central, tratar de minimizar en la negociación estos daños. Argentina es un país que demanda dólares sistemáticamente, no le sobran dólares, demanda dólares, su industria demanda dólares, la industria que da empleo demanda dólares. O sea que este hueco histórico que tiene la Argentina, lo vamos a tener con ciertas políticas de desarrollo y ciertas políticas públicas, tener que ir a lo largo del tiempo mejorando. El problema es esta espada de Damocles, como te digo, que evidentemente nos va a acompañar por muchos años. Alejandro, ha sido un placer inmenso. Yo le agradezco también a Pato da Torre que nos pasó tu contacto. Si bien ya te seguíamos, por ejemplo, en redes, en Twitter, bueno, en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, tener la chance de charlar, de preguntarte, de aprender. En mi caso, yo no lo digo sin ningún pesar, aprender escuchándote ha sido un placer inmenso. Así que gracias totales y será hasta la próxima. También para mí, y bueno, un saludo a vos y a los oyentes. Abrazo grande para vos también, saludo grande para vos también. Alejandro López Mieres, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.